en Cartago. En una hora más noticias. Noticias cada hora en... Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión, como usualmente me acompaña tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, vamos a iniciar con esta noticia que en realidad es una noticia bomba, después de que la Corte Internacional Criminal en La Haya emitió una orden de arresto. Déjenme se la pongo de esta manera. Primero, tal vez no fue en ese orden, pero digamos que primero emitió una orden de arresto en contra de Yahya Sinwar, que es el líder de Hamas. Hamas, el grupo que controla el gobierno de Gaza, el grupo responsable de los ataques del 7 de octubre en Israel. Entonces la Corte Criminal Internacional emitió una orden de arresto contra él. Digamos que era esperado, ¿no? Digamos que era esperado, vamos a decirlo de esa manera. Lo que no era esperado, y eso sí causó una sorpresa mayor, es que la Corte Criminal Internacional emitió otra orden de arresto, y esta en contra del presidente de Israel, de Benjamín Netanyahu. También a los dos quiere en la cárcel, a los dos la Corte Internacional Criminal. Hay que decir que el fiscal número 1 de la Corte dijo que hay evidencia de que ambos hombres tienen responsabilidad directa en crímenes de guerra, citando por supuesto los ataques de Hamas en Israel el 7 de octubre, pero también la subsecuente invasión de Israel sobre Gaza. Hay que decir que los órdenes de arresto se emitirán una vez que sean aprobados por los jueces de la Corte Criminal Internacional. Y definitivamente fue una sorpresa. No, para Occidente fue una sorpresa. Que se haya emitido una orden de arresto contra el líder de Hamas, ok, pero contra Benjamín Netanyahu fue toda una sorpresa. Y tan sorpresa fue que el presidente Joe Biden de Estados Unidos no fue tímido, ni tampoco fue lento. Inmediatamente emitió declaraciones clarísimas en el sentido de que la Corte Internacional Criminal estaba totalmente equivocada
y que era, él calificó como impresionante, como escandaloso, que la Corte Criminal Internacional piense que son lo mismo tanto Netanyahu como el líder de Hamas. O sea, se ofendió el presidente de los Estados Unidos. ¿Quién sabe cómo venga a caerle esto al presidente de los Estados Unidos? Porque si hay alguien que venía criticando precisamente a Benjamin Netanyahu, era el presidente Joe Biden, al grado, o sea, Joe Biden hace menos de 2 semanas, tan solo la semana pasada, Joe Biden había dicho que no le enviaría armamento de Estados Unidos a Israel porque él tenía pruebas de que Israel estaba usando ese armamento para matar a la población civil de Gaza. Por eso no le iba a mandar armamento, porque él sabía que Israel estaba usando ese armamento para matar civiles. Pregunta, ¿y eso no es un crimen? Si el propio presidente de Estados Unidos dijo que no enviaría más armamento mientras Israel estuviera usando ese armamento para matar civiles en Gaza, y la Corte Criminal Internacional piensa que esa acción es criminal, pues a mí me hubiera parecido que Joe Biden pensaba intrínsecamente que la acción de Israel era criminal, por eso no le estaba mandando el armamento, ¿no? Entonces, no me parece que esté en buen lugar la sorpresa y la posición de Joe Biden, porque de nuevo, y la amenaza de dejar de enviar armamento fue tan solo la última medida y la última acción que Joe Biden había tomado en contra de la política y las acciones de Benjamin Netanyahu de Israel sobre Gaza y sobre los civiles de Gaza. Entonces, abiertamente Joe Biden cada vez más criticaba las acciones de Benjamin Netanyahu. Bueno, pues ahora la Corte Criminal Internacional saca una orden de arresto y Joe Biden pone el grito en el cielo. Y bueno, me parece a mí que ahí hay una, bueno, ciertamente una ironía, pero no tiene mucho sentido la posición de Joe Biden a ese respecto. Y bueno, pues ahí lo tiene usted. La otra gran noticia de esta jornada, también, como usted sabe, es la muerte del presidente Ebrahim Raisi de Irán en un accidente aéreo que sucedió el domingo. La muerte se confirmó este lunes. Oficiales iraníes culparon el accidente del helicóptero en el que se transportaba el presidente de Irán y el canciller de Irán también. Lo culparon a el mal clima en esa zona. Y bueno, pues ahí tiene usted eso. Vamos a hablar de esto en nuestra entrevista un poco más adelante. Pero bueno, otro asunto. Aquí dice que los oficiales culparon al mal clima. Discúlpeme, en aviación, el culpable no es el mal clima. No, el culpable es el piloto que tiene todos los instrumentos, elementos y capacitación, en teoría, para evitar el mal clima. El mal clima ahí está, ese no tiene la culpa, ese ahí está. Mal clima ahí está. Uno como piloto no se mete al mal clima si cree que no es buena idea meterse. Entonces no es culpa del mal clima, perdóneme, es culpa del piloto que decidió meterse al mal clima, porque el mal clima ahí está. Pero bueno, tan solo un accidente más de helicóptero que está volando entre las nubes. No es fácil, no es un asunto fácil. Así se murió también Kobe Bryant, idéntico, y muchos más. Y bueno, ahí está. Vamos a estar hablando de eso un poco más adelante en la entrevista. Mientras tanto, el precio del cobre continuó con su dramático rally
subiendo de nuevo a un máximo histórico de $11,105 por tonelada en el mercado de metales de Londres. El precio del cobre ha explotado 28% en lo que va del 2024 porque es ampliamente esperado que haya muchísima demanda por el cobre en los años por venir por las inversiones que se están dando en centros de datos, energía verde y todo lo relacionado que consume grandes cantidades de cobre. $11,105 la tonelada. Por supuesto que Chile se beneficia mucho de esto y algunos otros países de América del Sur también. Una corte británica concedió a Julian Assange, el fundador de Wikileaks, su derecho de apelar la extradición hacia los Estados Unidos. Julian Assange está preso en la Gran Bretaña, acusado de 18 delitos, todos relacionados con el hackeo de computadoras y publicar documentos secretos desde el 2010. La Alta Corte de Londres determinó que las garantías que ha emitido Estados Unidos respecto de la vida y de la sentencia que le va a dar a Julian Assange, que no puede ser sentencia de cárcel perpetua, cuando sea enjuiciado en los Estados Unidos, porque de nuevo, Gran Bretaña le dice, si tú vas a considerar cadena perpetua o cadena capital, no cadena, pena capital por Julian Assange, entonces no te lo mando. Entonces Estados Unidos, con tal de que lo mande, prometió ni cadena perpetua ni pena capital. Y bueno, entonces sí, la Corte o la Justicia de Gran Bretaña considera enviarlo a los Estados Unidos. Pero entonces para eso la Corte dijo que estas garantías emitidas por Estados Unidos no le quitan a Julian Assange su derecho a la apelación. Y eso es lo que va a hacer. Ahora, vamos a hablar de la libertad de expresión. Julian Assange se esconde y se escuda con la libertad de expresión. Él dice que él, como todo buen periodista, encontró estos documentos y los publicó. Pues sí, nada más que hay una cosa. Nadie sabía que él era periodista, para empezar. Nadie sabía que era un periodista. Y todo depende de cómo un periodista obtenga la información que obtuvo. ¿Sí? Porque si llegan a mis manos, yo, Alberto Padilla, si llegan a mis manos documentos secretos de Estado, de cualquier Estado, y son verificados, y son oficiales, y son verdaderos, yo los puedo publicar. Yo los puedo publicar. Si llegaron a mis manos, si alguien me los entregó, y yo verifico que son oficiales y secretos, y horriblemente secretos, y tienen valor periodístico, yo los puedo publicar y los publicaría. Lo que no puedo hacer es yo contratar a alguien o a sabiendas de alguien o estar confabulado con alguien que hackeó computadoras para conseguir esos documentos. ¿Por qué? Porque hackear es ilegal. Eso es ilegal. Eso es ilegal. Como también sería ilegal que yo intervenga o mande intervenir las líneas telefónicas de tal o cual político o dignatario o lo que sea. Eso es ilegal. Eso sí es ilegal. Yo puedo publicar lo que me cae en las manos a mí, pero yo no puedo romper la ley tratando de buscar información confidencial. Yo puedo publicar información que yo sé que es confidencial si llega a mis manos. Eso sí lo puedo hacer. Si es de interés público, obviamente. Tiene que ser de interés público.
O sea, tiene que ser de interés público, ¿verdad? Obviamente. Tiene que tener valor periodístico. Pero yo no puedo romper la ley en la búsqueda de. No puedo. ¿Sí? Yo creo que es de interés público que se conozca que el presidente de un país es drogadicto. Lo que no puedo hacer es meterle una cámara escondida en su recámara o en su recámara de hotel para grabarlo drogándose y usar eso como prueba. No, eso no puedo hacer, eso es ilegal. Esa es la diferencia. Y acá Julian Assange rompió la ley porque violó computadoras para meterse, para encontrar esos documentos. Y esa es la gran diferencia y eso es por lo cual está en la cárcel. Y ahí lo tiene usted. Bueno, la productora del ChatGPT, OpenAI, dijo que eliminará de ChatGPT una de las voces que utiliza después de que varios usuarios encontraron que una de esas voces, esta voz en particular, es idéntica a la de la actriz Scarlett Johansson, cuya voz efectivamente se usa para la asistente virtual en la película del 2013, Her, se llama en inglés Her, no sé cómo se llamaba en español. Recientemente OpenAI añadió una función de voz que lee respuestas en voz alta en su chatbot para los usuarios. Y esa voz aparentemente es idéntica a la de Scarlett Johansson. La compañía dijo que esa voz no tenía la intención de ser una imitación de Scarlett Johansson, pero de todos modos accedió a eliminar esa voz en particular. Ahí lo tiene usted. Mencionarle que la Corte Constitucional de Sudáfrica prohibió a Jacob Zuma el volver a buscar las elecciones generales en este 29 de mayo, porque resulta que la Constitución de Sudáfrica prohíbe a quien sea que haya sido sentenciado a prisión por más de un año, le prohíbe buscar un escaño en el Parlamento. Resulta que Zuma estuvo en la cárcel en el 2021, no porque haya cometido un crimen per se, bueno, es un crimen el no haber aparecido ante la corte que lo estaba investigando por corrupción y no apareció en un citatorio. En este punto, en este elemento que sucedió cuando fue presidente de Sudáfrica por 9 años. Y como no apareció cuando fue citado, lo metieron a la cárcel. Y por esa metida en la cárcel no puede correr por un escaño en el Parlamento, de acuerdo a la Constitución. Así es que ahí lo tiene usted. Hablando de Constitución, hay que decir que, en teoría, Volodymyr Zelensky, el periodo presidencial de Volodymyr Zelensky como presidente de Ucrania terminó este lunes. Este lunes. Vaya término presidencial que tuvo este presidente Volodymyr Zelensky. Fíjese, usted se va a acordar, porque cuando recién empezó a ser presidente, tuvo primero el escándalo con Donald Trump, conocido como el Ukraine Gate. Cuando Donald Trump estaba buscando también la presidencia de los Estados Unidos. Estaba en eso cuando llegó la crisis del COVID-19, la pandemia. Y apenas saliendo la pandemia llegó la invasión de Rusia. Y a partir de la invasión de Rusia, en Ucrania se estableció la ley marcial. Ok, y esa es la situación en la que estamos en este momento. El término presidencial de Volodymyr Zelensky termina constitucionalmente este lunes.
Y eso es lo que dice la Constitución. De acuerdo al artículo 103 de la Constitución de Ucrania. Termina este lunes. ¿Sí? Sin embargo, el artículo 108 de la misma Constitución de Ucrania dice que mientras, bueno, establece el periodo, ¿sí? Pero el artículo 108 dice que el presidente en funciones se queda hasta que el nuevo presidente tome poder. Entonces, primero establece un término, pero si por alguna razón en ese término no hay nuevo presidente, el actual presidente se tiene que quedar. Y actualmente no hay un nuevo presidente en Ucrania. ¿Por qué no hay un nuevo presidente? Bueno, porque la Constitución dice que si en el país hay ley marcial, no puede haber elecciones. Y por eso no hubo elecciones. Así es que en teoría, constitucionalmente se queda Volodymyr Zelensky como presidente de Ucrania hasta que pueda haber elecciones, las cuales en teoría podría haber una vez que se levante la ley marcial. Y queremos suponer que la ley marcial se va a levantar una vez que termine el conflicto con Rusia. Y ese quién sabe cuándo va a terminar. Así es que ahí lo tiene usted. Por supuesto que esto ha enrarecido ya el ambiente político en la capital de Ucrania. Hay un cansancio ya de la prensa y de la población con la guerra, hay un cansancio ya con la guerra y cada vez más, pues la guerra está, y cada vez más la prensa ha estado empezando a enfocarse en lo interno. Y en lo interno han estado descubriendo casos de corrupción. Y eso ha estado afectando el apoyo popular de Volodymyr Zelensky. Las encuestas más recientes han mostrado que la confianza en la presidencia ha caído de una muy buena cifra de 71% en el 2023 a 26% hoy. Y se espera, o vaya, no hay manera de poder esperar algo diferente para el futuro. No hay manera de poder esperar algo diferente para el futuro en esta situación que es muy desdichada para el país. Imagínese usted, problemas políticos internos con tu vecino gigante militar invadiéndote. No es una buena situación. Eso es en Ucrania. República Dominicana reeligió al presidente, por cierto. Ahí no hubo ningún problema. Hubo una reelección definitiva del actual presidente. Se queda un presidente que ha generado bastante crecimiento económico para República Dominicana y los ciudadanos están contentos y se queda. Y ahí lo tiene usted eso. Hablando de presidentes, Javier Milei de Argentina, este fin de semana estuvo por Madrid. Y mire, yo apoyo mucho a Javier Milei. Javier Milei, apoyo mucho el plan económico de Javier Milei. Pero Javier Milei está empezando, me parece a mí, a encontrar demasiado regodeo, demasiada gusto por llamar la atención con sus declaraciones y que son gratis y que no le trae nada bueno a él ni a Argentina, la verdad. Y como decimos en México, calladito es más bonito. No hay ninguna necesidad no hay ninguna necesidad de muchas de las declaraciones que Javier Milei hace en contra de líderes extranjeros que ni siquiera se dirigen a él. Que Javier Milei ponga en su lugar a bobalicones como Gustavo Petro o como AMLO
López Obrador de México, que se han metido con él y que se han metido con el pueblo argentino, está perfecto. Eso está bien, que se defienda, que los defienda y que los ponga en su lugar, que defienda a los argentinos. Pero en esta ocasión, Javier Milei fue a Madrid y fue a la reunión del Vox, de este partido de ultraderecha. Y en el meeting en Madrid con este partido de ultraderecha, Javier Milei dijo consignas en contra del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y en contra de su esposa, sin mencionarlos de nombre, pero claramente se refirió a ellos. Ahora, todo mientras abrazaba a el líder del Vox, que es de ultraderecha. Ahora, ¿cuál es? Y por supuesto que el gobierno de Madrid, o el gobierno de España, se inconformó, causó mucha molestia, llamaron a consultas a los embajadores y ha sido todo un escándalo. Ahora, ni Javier Milei es de ultraderecha, ni Pedro Sánchez de España es de ultraizquierda. Entonces, el que Javier Milei vaya y quiera abrazar y esté abrazando al del partido de Vox es por elecciones, por ganas de llamar la atención. Porque no hay ninguna señal clara de que ideológicamente sean similares, simplemente no la hay. Javier Milei no es o no parece ser. Mire, déjeme. Javier Milei es para la derecha lo que Pepe Mujica en Uruguay era para la izquierda, es decir, algo muy moderado. Pepe Mujica era alguien muy centrado, muy moderado como izquierdista. Bueno, yo coloco en la misma posición, pero al lado derecho, a Javier Milei. Sí, de derecha, pero no ultra. ¿Sí? Y entonces no hay ninguna necesidad de que Javier Milei vaya y se junte voluntariamente con esos personajes de ultraderecha que son, vaya, de nuevo, Pepe Mujica criticaba a Hugo Chávez. ¿Por qué? Porque era extremista. Pero bueno, entonces, de nuevo, ni Javier Milei es de ultraderecha, ni Pedro Sánchez de España es de ultraizquierda. Pedro Sánchez no es diferente a cualquier otro gobierno típico europeo tradicionalmente izquierdoso. Y fue y se le tiró a criticarlo como si fuera Nicolás Maduro. Y hay una distancia muy grande. Y la verdad que de gratis. Pedro Sánchez nunca ha criticado a Javier Milei. Pedro Sánchez nunca se ha metido con él. Pedro Sánchez nunca ha criticado a los argentinos. Javier Milei vuela a Madrid y en Madrid, en tierra española, va y los critica. Y obviamente cayó muy, muy pesado, cayó muy gordo, literalmente. Y de gratis porque no había absolutamente ninguna necesidad de hacerlo. Bien, rápidamente, rápidamente le confirmo, le informo, ya que estábamos hablando de Israel, que a final de la semana pasada se informó que la economía de Israel rebotó de manera muy importante durante el primer trimestre de este año. El Producto Interno Bruto de Israel dio un salto anualizado de 14,1% durante los 3 primeros meses del año, en parte, por supuesto, como un rebote en recuperación en el gasto de consumo y también en la inversión en la construcción de vivienda. Y es un rebote en general del desplome que sufrió la economía de Israel durante el cuarto trimestre del año pasado, que se contrajo alrededor de un 20%. Hay que decir que el daño a la economía israelí por parte de la guerra en Gaza es más grave de lo que se anticipaba. Israel ha movilizado a 300,000 reservistas, afectando a aproximadamente un 7% de toda la fuerza laboral. Una preocupación en particular es el creciente déficit fiscal del país y su creciente deuda.
S&P Global Ratings, que es esta agencia de calificación, degradó la crédito soberano de Israel en abril y Moody's, que es otra agencia de calificaciones, afirmó su perspectiva negativa apenas el viernes de la semana pasada. Sin embargo, hay que decir que estas últimas cifras del Producto Nacional Bruto de Israel pues tranquilizan y son buena noticia para los observadores de la economía. Definitivamente, este resurgimiento en la actividad económica son buenas noticias para los cofres nacionales, los cuales se han visto bastante afectados por el excesivo y abultado gasto militar. Y ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más, pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, como estábamos viendo, el lamentable fallecimiento del presidente de Irán en un accidente de helicóptero en territorio iraní. Todo parece, fue un accidente, no hubo ahí nada raro, más que un simple accidente, pero vamos a hablar de las implicaciones de todo esto. Este presidente era alguien con cierta cercanía con líderes latinoamericanos, específicamente de izquierda, específicamente dictatoriales. Él hizo el año pasado una gira por Venezuela, por Nicaragua y por Cuba. Y bueno, vamos a hablar de todo esto. Yo le agradezco muchísimo que esté con nosotros Alejandro Cardoso Uzcategui. Él es experto en temas de Irán, académico de la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá, experto en geopolítica y específicamente en Irán. Alejandro Cardoso Uzcategui, muchas gracias por estar con nosotros. Alberto, encantado. Gracias. ¿Por qué no empezamos que nos expliques un poquito cómo es la estructura política de Irán? Porque existe el presidente, pero también existe el líder religioso. El presidente, de alguna manera, las elecciones presidenciales son algo democráticas. ¿Cómo es este sistema político? Ese sistema político lo podríamos catalogar como una democracia tutelada, ¿vale? Es decir, hay unas elecciones donde tras el comicio electoral el Consejo Superior, que es el Consejo de los Ayatolá, debe autorizar o darle su respaldo al candidato y luego el proceso, pues si el candidato ganador está en conformidad con la Sharia y con todas las pautas del Consejo Superior, del Consejo de los Ayatolá. Ese es un poco el mecanismo, democracia tutelada. Y bueno, con Ibrahim Raisi teníamos un encuentro bastante interesante entre el sistema, como se denomina, digamos, la forma en que los ayatolá rigen el país, y el propio presidente. Era una coincidencia porque presidentes anteriores como Khatami, por ejemplo, o Ahmadinejad eran presidentes un poco alejados del sistema. ¿Qué quiere decir esto del sistema? Pues eran un poco más liberales, tenían pues un juego en política exterior un poco no tan dependiente del Consejo de los Ayatollah. Raisi es una pérdida importante para este Consejo, pues era uno de los más aquiescentes de los últimos tiempos de esta democracia tutelada iraní. ¿Y cuál es la función del presidente y cuál es la función del ayatolá? ¿Quién es el jefe verdadero ahí? Bueno, haciendo una comparación un poco
salvando muchas distancias y haciendo una comparación un poco arriesgada, hazte cuenta, Alberto, del sistema parlamentario británico en los años 30-40. Es decir, el primer ministro tenía pues muchas funciones específicas, pero recurría al consejo y a la aprobación del rey o de la reina en los momentos críticos de decisiones políticas. Obviamente en el sistema británico eso ha cambiado muchísimo y bueno, y el rey es prácticamente, sí, un consejero, es un personaje que se reúne todos los lunes con el primer ministro, pero el rey no tiene mucha capacidad de vetar alguna decisión del primer ministro. En el sistema actual iraní, en esta descabellada comparación, el sistema puede vetar muchas de las decisiones del presidente. Sin embargo, pues por supuesto, entendemos que hay unos filtros que eligen en el sistema electoral, pues eligen a los candidatos más óptimos dentro del sistema. Es decir, no va a venir una persona que en su campaña electoral pues promete mayores aperturas, promete disminuir la sharia, promete cosas que podrían desencajar dentro del Consejo Ayatolá. Obviamente está preaprobado. Sin embargo, pues sus funciones quedan muy claras en política exterior, en el ordenamiento interno, pero hay mucha aquiescencia, muchísima. Bien, ahora lamentablemente perece el presidente. Cualquiera diría que si está el ayatolá ahí, no debería de haber demasiado problema en elegir a quién va a suceder al inesperadamente ausente presidente actual, ¿no es cierto? Bueno, queda a cargo pues la figura vicepresidencial en términos administrativos. Sin embargo, fíjate lo siguiente, pasan 50 días a partir de este accidente, 50 días para las nuevas elecciones. No obstante, fíjate quién es el que más promete ser el sustituto presidencial de Raisi, el hijo de Ali Khomeini, es decir, el hijo del ayatolá. Entonces aquí te das cuenta de una situación muy interesante, porque se va a imponer al hijo del ayatolá Ali como sustituto dentro de unas elecciones en 50 días contando hoy, y eso según los últimos muestreos que se han hecho, digamos desde la noticia de la desaparición del artefacto hasta la noticia pues de la trágica del trágico accidente que no hubo sobrevivientes, al saberse que el candidato más posible es el hijo del ayatolá, ha habido cierto malestar unido a todo el gran malestar que acumula la sociedad iraní hasta hoy, pero hay un nuevo malestar, que es que les está dando una sensación de monarquía, ¿me explico? Sí, claro, claro. Y en ese sentido, todo lo que se le criticó al Shah, a Reza Pahlavi, todo lo que se le criticó por venir precisamente, bueno, de un hilo, de una dinastía, se está reproduciendo dentro de la revolución iraní. Entonces, eso es un gran malestar que está sonando mucho en la conversación política de Irán hoy. Y esto es nuevo, no hay precedente, esto es una demostración de poder absoluto del ayatolá, pero que no existe antecedente de esto, ¿verdad? Ciertamente, pues, como sabrás, pues no hubo una desaparición de ese tipo del Ejecutivo, Claro. Entonces, pues no se dio Pero vaya, nunca había estado un hijo del ayatolá corriendo por las elecciones del país. Sí, esto es primera vez, en efecto. Es la primera vez, sí. Me hace pensar, no sé, se me ocurrió cuando me estabas hablando de eso, me hace pensar los movimientos para quedarse en el poder y cómo acapara el poder Xi Jinping en China también, que tampoco a nadie antes lo había hecho de los presidentes de China desde las épocas de los 70s, y ahora Xi Jinping ha estado maniobrando para quedarse en el poder, y me estoy encontrando paralelismos con lo de Irán. Sí, ciertamente Xi Jinping, al cambiar el estatuto del cambio de premier, que lo hizo en la penúltima convención de reunión del Partido Comunista en pleno, cambió las reglas del juego. Sí, evidentemente
aunque Xi Jinping lo venía advirtiendo de alguna forma cuando él dijo en esa célebre asamblea, una de las últimas, dijo que había que meter más Mao y más Lenin y menos Confucio. Es decir, dijo, estamos perdiendo los valores revolucionarios de la identidad comunista china en los precedentes que hubo con Jiang Zemin y otros presidentes anteriores, sobre todo de la apertura china. Y él dijo, no, nada, tenemos que, no lo dijo de esta forma, pero el mensaje fue, tenemos que restalinizar la revolución china. Claro. Bueno, volviendo a Irán, ¿cómo interpretas tú esta intención del ayatolá de dejar ahí a su hijo? Porque mientras que parece ser, y yo estoy convencido, a menos de que haya información al respecto, pero no parece que la haya, que la muerte del presidente fue accidental. Eso fue un accidente, fue fortuito y fue sorpresa. Esta decisión o empuje, en caso de que se compruebe y sea cierto o se confirme, del ayatolá de dejar a su propio hijo, no puede estar separado respecto de la situación actual de Irán con respecto a la guerra que sucede en Israel con Gaza, con respecto a lo que está sucediendo en Estados Unidos, etcétera. Fíjate que ya están tratando de redibujar el accidente. Lo están tratando de redibujar. Fíjate que el exministro de Relaciones Exteriores, Jafar Zarif, dijo hoy que el accidente es culpa de las sanciones de Estados Unidos contra Irán en lo que respecta a repuestos y aeronaves. Del helicóptero. Del helicóptero. Entonces que esto se suma a la lista de agravios de Estados Unidos contra el pueblo iraní. Ya se está construyendo el discurso que sustente exactamente, geopolítica, ideológicamente, esta transición. Eso por un lado. Y por otro, lo que tú bien señalas, el conflicto en el Medio Oriente está pues adquiriendo dimensiones donde Irán está protagonizando pues una situación de prebélica abiertamente. Está ayudando a los hutúes en Yemen para sabotear, para obstaculizar el tráfico por el Mar Rojo y desestabilizar pues Arabia Saudita y desestabilizar obviamente el Mar Rojo, que yo creo que es de las zonas anfibias más sensibles del planeta, el tráfico de petróleo, etcétera, y la propia situación de la guerra, como tú dices, ¿no? De la guerra de las fuerzas militares iraníes en Gaza. Entonces, esa situación donde Irán se está volviendo cada vez más un pivote geopolítico, tanto por su situación geográfica como por la ayuda que está haciendo a las guerrillas o los sistemas asimétricos en el Medio Oriente, y contra Israel, que digamos es su objetivo, pone en una situación de transición política muy crítica a Irán, donde no se la pueden jugar con unas elecciones abiertas y de paso la propia situación interna, la cantidad de presos que hay, la cantidad de crímenes de guerra en el sentido de la opresión y cómo se ha justiciado a los revisionistas del sistema. Entonces, obviamente, Irán no se va a jugar ahora una transición riesgosa. Y buen punto, pero entonces yo te pregunto aquí, de nuevo, esto es muy nuevo, esto acaba de suceder apenas ayer, pero de acuerdo a estas señales, ¿qué significaría esta intención del ayatolá de acaparar el poder con su hijo? ¿Qué significaría con respecto a estos conflictos internacionales? ¿Más mano dura, más extremismo o más acercamiento? ¿Cómo lo interpretamos? Estabilidad interna. Primero en casa. Primero estabilidad en casa durante esta transición forzada. Luego mantener los mismos puntos entre los puntos tácticos, que son evidentes, los puntos estratégicos, que son más a largo plazo, y los puntos de honor. Además, dentro de ese margen de objetivos, no debe haber ningún punto de falla
respecto a la carrera de Irán de hacerse con un artefacto nuclear, de lograr esa autonomía respecto al objetivo principal, digamos, al punto de vista nacional de Irán, que es lograr contra viento y marea, contra las sanciones, contra la Agencia de Naciones Unidas para la Vigilancia de la Energía Atómica, lograr ese objetivo, que es la construcción de una bomba atómica. Es decir, hay unos elementos que requieren mucha estabilidad interna, muchísima estabilidad interna para llegar a esos 3 puntos. Entonces, yo pienso que aquí hay un gran conservatismo, es una decisión muy conservadora del Consejo de los Ayatolá. Se nota, evidentemente, que hay bastante consenso entre el sistema y el Ejecutivo. Y tú lo lees en el IPSE, que es la página oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores para las agendas de geopolítica, escriben académicos. Tú cuando lees pues, los artículos que publican, hay un gran consenso respecto a estos objetivos. Entonces, es evidente que lo que quiere el Ayatollah y lo que quiere el Consejo es mantener las cosas bastante estables, bastante iguales. El diálogo con Israel, tú sabes que es un diálogo simbólico, ¿no? Tú me atacas y yo te envío unos drones que no son letales, pero para que sepas que voy a responder, y te advierto además que no va a haber más ataques, para que no haya una segunda represalia, una tercera en todo caso. Es decir, es mantener el juego 0-0. Por último, ¿cuál es la verdadera relación y acercamiento entre Venezuela e Irán, pero pues de una vez Nicaragua y Cuba e Irán? Esa es una pregunta muy sugerente. Fíjate que Irán ha intentado estabilizar tanto el mercado petrolero interno venezolano a través de unos buques llamados buques fantasmas, que son esos petroleros que, a pesar de las sanciones, llegan a Venezuela, pagan el GPS y pues evaden los sistemas de control, sobre todo de la OFAC de Estados Unidos, y están dándole fluidos y combustible a Venezuela. En paralelo, han intentado fallidamente resucitar, desde el punto de vista tecnológico, la empresa petrolera venezolana, pero es muy difícil porque esa empresa creció dentro de un algoritmo tecnológico estadounidense y los iraníes pues controlan un algoritmo petrolero tecnológico distinto, el propio, más similar a todos los sistemas euroasiáticos de explotación petrolera y de refino petrolero. Entonces, esas son las dos, digamos, las alianzas bajo presión que hay entre Caracas y Teherán. El tercer punto, y este es sumamente interesante, que es la venta de lanchas rápidas a Venezuela. Fíjate que se han adquirido varios equipos de lanchas rápidas en Venezuela, con lo cual sugiere un cambio de doctrina naval para Venezuela, que ya abandonó las fragatas y las grandes embarcaciones y está utilizando una forma o una doctrina naval iraní, es decir, lanchas rápidas, ataque y repliegue, es caotizar el Caribe, sistemas de seguridad navales distintos que no estén en la misma lógica OTAN, en la misma lógica estadounidense, colombiana. Esos son un poco los intereses, ¿no? Yo pienso que si hace muchos años Richard Halbrook, un famoso diplomático estadounidense, decía que ahora lo que nos toca es administrar el caos, avisoró que lo que venía era un caos. Yo creo que el rol de Irán en América Latina es generar caos. Básicamente, generar caos. Gana muy poco Irán en esa relación, pero se genera caos. Hay un tráfico de oro, que hay que decirlo también, de oro de sangre de Venezuela que hace un cabotaje, digamos así, en Irán. Pero es generar caos en esencia, la estrategia de Irán en América Latina. Y pareciera que en el resto del mundo también, ¿no? Sí. Alejandro Cardoso Uzcategui, politólogo, académico, experto en geopolítica y en Irán, te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros. Alberto, muchas gracias por tu invitación. Bueno, siendo lunes, vamos a cerrar la emisión hablando de bienes raíces con nuestro experto en la materia, Eugenio Díaz. Eugenio, ¿cómo estás? Yo no escucho a Eugenio. Eugenio, ¿nos escuchas? ¿Será que lo tienes en mute?
David, ¿qué hacemos? A ver qué me dicen aquí. Bueno, vamos a hacer un corte y regresamos con Eugenio Díaz. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más, pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. ¿Aló? Amiga, ¿cómo estás? ¿Aló? ¿Aló? ¿Pero dónde estás? En la casa. No te escucho. Ay, no, Marixa. Aquí con este calor insoportable. ¿Seré solo yo? ¿Y qué es ese ruido? Pues de ahí, amiga, que tengo todos los abanicos encendidos. No te compliques. Instala Prodex en el techo y lo solucionas. Soluciona el calor de tu casa con el aislante térmico Prodex, el único que te da confort, es duradero, certificado y te da confort garantizado. Es Prodex. Contáctanos en www.prodexcr.com. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bueno, ahora sí, vamos a hablar de bienes raíces con Eugenio Díaz. Eugenio. Alberto, ¿cómo te va? Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Un gusto saludarlos nuevamente. Alberto, como es costumbre, los últimos lunes les quiero comentar sobre un país latinoamericano. Ya hemos hablado naturalmente de Costa Rica, hemos hablado de Venezuela, México, Colombia, y todo esto con el fin de darnos idea cómo están actualmente los bienes inmuebles y el sector inmobiliario en estos países para verlo comparativamente con Costa Rica. Así es que el día de hoy les voy a hablar de Panamá. Y es el último programa que hablamos de otros países de la América Latina. Bueno, en Panamá les quiero decir, estimados radioescuchas, que es un país que actualmente está, como tradicionalmente en los últimos años, muy dinámico el sector inmobiliario. Panamá se distingue, como ustedes lo saben, estimados radioescuchas, por sus altos edificios, rascacielos, que por cierto, hago el comentario que el edificio más alto de Costa Rica se ubica en el número 40, después de los más altos en Panamá. Es decir, en Costa Rica tenemos el edificio más alto, que en Panamá hay 40 más altos que este. Bueno, pero regresando al tema, el mercado inmobiliario en Panamá actualmente ha tomado mucho auge. Ha estado llegando el mercado extranjero, el mercado de otros países, de alguna forma a comprar cada vez más apartamentos, más tierra, y Panamá ha venido creciendo en ese sentido. Este país vecino de nosotros acá en Costa Rica, de alguna forma se había detenido porque la pandemia, al igual que muchos países, pero a ellos más, les perjudicó en el sector inmobiliario, Alberto. Así es que comentarles que el día de hoy se ha recuperado. He estado platicando con varios amigos panameños que están en el sector inmobiliario y me dicen que la economía actual inmobiliaria en Panamá viene creciendo cada vez con más empuje. Pero no solo las compraventas, estimados radioescuchas, también el sector de los alquileres. Cada vez llegan más extranjeros a vivir a Panamá y eso hace que los alquileres también estén súper dinámicos, por lo que ha venido creciendo mucho todo este sector en el país vecino del sur. Así es que, estimado Alberto, estimados radioescuchas, pues ese es el tema. Así está Panamá comparativamente. Ya hemos hablado de Costa Rica y yo quiero dedicar el próximo programa en esta cápsula una vez más para que sepan ustedes cómo está actualmente este país costarricense en el sector inmobiliario. Hay demanda, hay oferta, tenemos inversión extranjera. ¿Cómo estamos? Eso lo veremos en el próximo programa del próximo lunes. Oye, Eugenio, pero por lo pronto Panamá es un país que todavía está presentando, y es pregunta, que todavía está presentando
interesantes o importantes crecimientos en el valor de los precios de las viviendas? Sí, Alberto, se había detenido hace un par de años. El año pasado empezó a tener un despegue y a partir de este año 2024 se vuelven a empezar a desarrollar más construcciones cada vez, y esto hace que se genere mucho más oferta porque efectivamente hay demanda, y eso genera que los precios se nivelen y suban cada vez más. Bueno, y Eugenio, ¿tu programa de los sábados? Gracias, Alberto. Mi programa de los sábados, Club Inmobiliario Radio, donde te espero a ti, Alberto, y por supuesto a todos nuestros radioescuchas, todos los sábados de 1 a 2 de la tarde, donde analizamos el mercado inmobiliario tanto nacional como internacional, con invitados interesantes de temas inmobiliarios cada sábado, así es que no se lo pierdan. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Eugenio Díaz, muchísimas gracias como cada lunes. Gracias, Alberto, gracias a ti y a todos los radioescuchas. Les deseo que sigan teniendo una excelente semana. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Ponete ready con la lluvia de sabor de este mes en Ready Pizza y llévate tu favorita de Pepe